Ella limpiaba su ático con música en los oídos, sin saber que él la observaba. Él le dio una tarjeta negra. Pero, ¿qué podría querer a cambio un multimillonario moribundo? ¿Alguna vez has recibido algo tan inesperado que cambió completamente tu vida? Hay algo poderoso en la bondad silenciosa, esos momentos en los que el amor nos encuentra en los lugares menos probables. Esta historia trata de un hombre que lo tenía todo menos tiempo, y de una mujer que no tenía nada más que corazón. Es sobre segundas oportunidades, conexiones inesperadas y el poder sanador del amor. Esta no es la típica historia de pobreza a riqueza. Se trata de una mujer sudamericana de tez cálida llamada Ana Vargas, una limpiadora que creía que era invisible. Cada mañana recorría los pisos pulidos de los rascacielos de élite de Bogotá, fregando mientras soñaba con una vida que parecía imposiblemente lejana. Pero el destino tenía otros planes. Mateo Salazar, un multimillonario y CEO tecnológico ferozmente reservado, vivía sus últimos meses en silencio. Diagnosticado con una enfermedad agresiva, Mateo había aceptado su destino, hasta que Ana entró en su vida. Ella no sabía quién era realmente. No intentaba impresionar, solo se preocupaba. Su bondad abrió una parte de él que ninguna medicina podía alcanzar. A través de secretos, traiciones y un romance inesperado, esta historia te llevará en un viaje lleno de tensión, verdad, redención y calidez. Bienvenidos de nuevo al canal, mi hermosa familia de historias. Antes de comenzar, permítanme decir algo muy personal para mí en este momento. A nuestra comunidad en crecimiento, muchas gracias por estar aquí. Apreciamos a cada uno de ustedes. Me encantaría saber que estas lecciones llegan a personas en diferentes partes del mundo. Así que por favor, déjenme saber desde dónde están viendo. Ahora, comencemos. Mateo Salazar se apoyó en el escritorio de caoba en su estudio, el leve zumbido de Bogotá, 30 pisos más abajo, filtrándose a través del cristal tintado. Sus dedos trazaron el borde de un vaso de cristal, el líquido ámbar en su interior capturando la tenue luz de la tarde. No estaba bebiendo, no aún. Sus ojos, agudos a pesar del cansancio grabado en su rostro, seguían a la nueva limpiadora mientras se movía por el ático. Ana Vargas. Así la había llamado la agencia. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 20 y tantos, con un enfoque silencioso que la hacía destacar entre las demás que habían pasado antes. No titubeaba ni se ponía nerviosa. Solo trabajaba, sus manos firmes mientras limpiaba las encimeras de mármol, su cabello oscuro recogido en un nudo suelto. No le había hablado. Ni una palabra. No estaba seguro de por qué. Tal vez era la forma en que se comportaba, como si no pertenecieran a este mundo de lujo frío. O tal vez era el dolor punzante en su pecho, el que los médicos no podían arreglar, lo que lo mantenía en silencio. De cualquier manera, observaba. Ella no parecía notarlo. Ana, por otro lado, sentía el peso de su mirada. Siempre lo hacía cuando las personas la miraban demasiado tiempo. Habiendo crecido en un apartamento abarrotado en Medellín con demasiados hermanos y poca comida, había aprendido a percibir los ojos sobre ella, ya fuera la lástima de un maestro o el juicio de un extraño. Pero esto era diferente. Mateo Salazar no era solo un tipo rico evaluándola. Había algo más allí, algo pesado. Sin embargo, no lo dejó notar. Mantuvo la cabeza baja, sus movimientos precisos. El ático ya estaba impecable, demasiado perfecto, como si nadie viviera realmente allí. Aún así, limpió. Era su trabajo. El día se alargó, el silencio entre ellos denso pero no incómodo. Ana terminó con la sala, la cocina, el pasillo con su arte enmarcado que no entendía. Estaba a punto de recoger sus cosas cuando notó una pequeña mesa junto a la puerta principal. Sobre ella
Había una elegante tarjeta negra, brillante y sin marcas, junto a un papel doblado. Dudó, mirando hacia el estudio. La puerta aún estaba entreabierta, pero ya no podía verlo. La curiosidad la atrajo. No debería tocarlo. No era suyo, pero sus dedos rozaron la tarjeta de todos modos, fría y suave contra su piel. Desdobló la nota. La letra era nítida, deliberada. Úsala como quieras. Vuelve mañana. Sin firma, pero sabía quién la había dejado. Contuvo el aliento. Giró la tarjeta en sus manos, su peso desconocido. ¿Una tarjeta de crédito? ¿Un regalo? ¿Una trampa? Había oído historias sobre hombres como él, ricos, solitarios, jugando con personas como ella. Pero esto no parecía un juego, parecía una pregunta. Ana guardó la tarjeta y la nota en su bolsillo, su mente acelerada. Tomó su bolso y salió sin mirar atrás. El viaje en ascensor hacia abajo sintiéndose más largo de lo debido. Afuera, Bogotá zumbaba a su alrededor, pero todo lo que podía pensar era en esa nota. Úsala como quieras. ¿Qué significaba eso? Se detuvo en una tienda de la esquina, del tipo con luces parpadeantes y un cajero que apenas levantaba la vista. Sacó la tarjeta, su pulgar recorriendo su borde. «Oye», dijo, su voz firme a pesar del nudo en su estómago. «¿Puedes verificar si esto funciona?» El cajero, un tipo aburrido con una etiqueta de nombre desvaída, Juan, tomó la tarjeta y la pasó. Sus cejas se alzaron. Sí, funciona. Sin límite». La devolvió, mirándola como si acabara de entrar con una corona en la cabeza. «¿De dónde sacaste eso?» Ana no respondió. Compró un paquete de chicles, lo más barato que se le ocurrió, y se fue. Sin límite. Las palabras resonaron en su cabeza todo el camino de regreso a su pequeño apartamento, donde las paredes eran delgadas y el fregadero siempre goteaba. Se sentó en su sofá lleno de bultos, la tarjeta sobre la mesa de centro frente a ella, mirándola como si pudiera hablar. ¿Quién era Mateo Salazar? ¿Y por qué ella? De vuelta en el ático, Mateo estaba frente a la ventana, observando las luces de Bogotá encenderse. La había visto tomar la tarjeta. Bien. No estaba seguro de que lo haría. La mayoría habría dudado más, hecho preguntas, o la habría dejado por miedo. Pero no ella. Había una chispa en ella, algo que no podía nombrar. Tosió, un sonido seco y áspero que hizo que sus costillas dolieran. Los médicos le habían dado meses, tal vez menos. Los tratamientos ya no funcionaban, no tenía tiempo para juegos, pero esto no era un juego, era una prueba. A la mañana siguiente, Ana regresó. No tenía por qué hacerlo. Podría haber tomado la tarjeta y huido, desaparecido en una vida con la que nunca había soñado. Pero algo la atrajo de vuelta. Tal vez era el misterio de todo, o tal vez era la forma en que el silencio de Mateo se sentía menos como arrogancia y más como soledad. Entró con la llave que le había dado la agencia, el ático tan silencioso como el día anterior. Él estaba allí, sin embargo, lo sentía. «Buenos días», dijo, su voz cortando el silencio. No esperaba que respondiera, pero quería que supiera que no era invisible. Mateo salió del estudio, su figura más delgada de lo que debería ser, su traje impecable a pesar de las ojeras bajo sus ojos. «¿Volviste?», dijo, su voz baja, casi sorprendida. «Tú me lo pediste», respondió, dejando su bolso. Sacó la tarjeta de su bolsillo y la levantó. «¿Qué es esto?». No respondió de inmediato. En cambio, cruzó la habitación, deteniéndose a unos pasos de ella. De cerca podía ver las líneas grabadas en su rostro, la forma en que sus manos temblaban ligeramente antes de que las juntara detrás de su espalda. «Es tuya», dijo finalmente. «Sin condiciones, sin trampa. Solo quería ver qué harías con ella». Ana frunció el ceño, su agarre apretándose en la tarjeta. «¿Por qué yo?».
¿Por qué no tú? Contraatacó, su mirada firme. Estás aquí. Eres real. La mayoría de las personas en este lugar son fantasmas. Toman lo que pueden y desaparecen. Tú no lo hiciste. Lo estudió, buscando la mentira. No la había. No que pudiera ver. Compré chicles, dijo, una risa seca y pequeña escapándose de ella. Eso es todo. Sin límite. Y compré chicles. Los labios de Mateo se torcieron, lo más cercano a una sonrisa que había visto de él. Es un comienzo. ¿Un comienzo de qué? Insistió acercándose más. Ya no le tenía miedo. Ni siquiera me conoces. No necesito hacerlo, dijo, girándose hacia la ventana. Aún no. Ana quería presionar, exigir respuestas, pero algo en su voz la detuvo. No era arrogancia ni desprecio. Era agotamiento, mezclado con algo más profundo. Guardó la tarjeta en su bolsillo y recogió sus suministros de limpieza. Bien, volveré mañana. Lo sé, dijo, sin volverse. Trabajó en silencio nuevamente, pero esta vez se sentía diferente. Cargado. Como si hubieran cruzado una línea que ninguno de los dos podía nombrar. Cuando terminó, encontró otra nota en la mesa junto a la puerta, esta más breve. ¿Compra algo más grande mañana? La miró fijamente, su pulso acelerándose. ¿A qué estaba jugando? ¿Y por qué quería ella descubrirlo? Esa noche, Mateo se sentó en su estudio, un vaso de whisky sin tocar en la mano. Había construido un imperio, tecnología, inversiones, un nombre que abría puertas en todo el mundo. Pero nada de eso importaba ahora. Los médicos lo habían dejado claro. Su legado se desmoronaba, su cuerpo fallaba, y la única persona que lo había sorprendido en años era una limpiadora con manos firmes y ojos agudos. No sabía por qué le había dado la tarjeta. Tal vez era desesperación. Tal vez era esperanza. De cualquier manera ella había regresado. Eso era suficiente. Por ahora. Mientras tanto, Ana yacía despierta en su apartamento, la tarjeta en su mesita de noche. Podría irse, tomar la tarjeta y empezar de nuevo en otro lugar. Pagar las deudas de su familia, sacar a su hermano pequeño de ese vecindario sin salida. Pero no lo haría. Aún no. Mateo Salazar era un rompecabezas, y ella nunca había podido alejarse de un desafío. Cerró los ojos, las palabras de la nota repitiéndose en su mente. Compra algo más grande mañana. Las palabras la desafiaban, retándola a entrar en un mundo al que nunca había pertenecido. Podría haberlo hecho, entrar en una tienda, pasar la tarjeta y cambiar su vida. Pero cada vez que lo pensaba, su estómago se retorcía. No era suyo, no realmente. Por la mañana Mary había tomado una decisión. Guardó la tarjeta en su bolsillo, agarró su bolso de limpieza y regresó al ático, el peso de su decisión estabilizando sus pasos. Las puertas del ascensor se abrieron y allí estaba de nuevo, ese espacio prístino y silencioso del mundo de Mateo Salazar. Dejó su bolso, más fuerte de lo necesario, y esperó. Él apareció momentos después, emergiendo del estudio como una sombra tomando forma. Sus ojos se fijaron en ella, buscando, pero no habló. Aún no. Ana sacó la tarjeta de su bolsillo y la extendió. «Toma», dijo, su voz firme. «No la usé». Mateo se congeló, su ceño frunciéndose mientras miraba la tarjeta en su mano extendida. «No la usaste», repitió, las palabras flotando entre ellos. No era una pregunta, pero había algo en su tono. Sorpresa, tal vez incluso incredulidad. «Porque no la gané», dijo, sosteniendo su mirada. Bajó el brazo, pero mantuvo la tarjeta en sus dedos, girándola entre ellos como una moneda. «No sé qué intentas hacer, pero no soy un caso de caridad, ni un juguete». Se acercó más, sus manos juntas detrás de su espalda, aunque notó el leve temblor en ellas otra vez. «¿Crees que esto es caridad?» «¿Qué más podría ser?», respondió rápidamente. «No me conoces, ni siquiera hablas conmigo, y luego me das esto,
como si no fuera nada para ti, y esperas que simplemente... ¿Qué? ¿Siga el juego? Mateo la estudió, su expresión indescifrable. Luego, lentamente, señaló el sofá. «Siéntate», dijo. No era una orden, pero tampoco una petición. «Por favor». Ana dudó. Cada instinto le decía que se fuera, que dejara la tarjeta y saliera. Pero había algo en sus ojos, algo crudo, sin protección, que la hizo quedarse. Cruzó la habitación y se sentó, el cuero frío contra sus jeans. Él no se unió a ella. En cambio, se quedó junto a la ventana, la ciudad extendiéndose detrás de él como un cuadro del que se había cansado. «Tienes razón», dijo finalmente, su voz más baja ahora. «No te conozco, pero he observado a las personas toda mi vida, empleados, socios, amigos que no eran amigos. Todos toman, siempre lo hacen. Tú no lo hiciste». Ana frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. «¿Entonces esto fue una prueba?» «No exactamente». Se giró para enfrentarla, y por primera vez vio el agotamiento grabado en él, la forma en que sus hombros se hundían ligeramente, el leve brillo de sudor en su frente. «Quería ver quién eres, no qué tomarías». Soltó una risa corta e incrédula. «¿Y qué se supone que debo hacer con eso? Sigues siendo un extraño rico que deja notas crípticas y me mira mientras limpio tus pisos». Los labios de Mateo se torcieron, un atisbo de sonrisa. «Justo. Pero volviste. 2 veces. ¿Por qué?» La pregunta la tomó desprevenida. Abrió la boca, luego la cerró, buscando una respuesta que no estaba segura de tener. «No lo sé», admitió. «Tal vez porque no eres lo que esperaba». «¿Y qué esperabas?», preguntó, inclinando la cabeza. «Alguien más frío, más cruel, el tipo de hombre que me despediría por tocar sus cosas». Se encogió de hombros, mirando la tarjeta aún en su mano. «No esto». Asintió, como si eso tuviera sentido para él. Luego la sorprendió. «Quédate», dijo. «No para limpiar, solo habla». Ana parpadeó. «¿Hablar? ¿Sobre qué?» «Cualquier cosa», dijo, cruzando hacia el sillón frente a ella y sentándose. Se movía lentamente, como si cada paso le costara algo. «Dime por qué compraste chicles». Ella rió de nuevo, esta vez más suave. «Fue lo primero que vi. No sabía qué más hacer con una tarjeta que podría comprar una casa». «Podrías haber comprado una casa», señaló recostándose. «¿Por qué no lo hiciste?» «Porque no quiero tu vida», dijo, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. «Sin ofender. Es solo que... este lugar se siente vacío. Prefiero tener algo real». Mateo no respondió de inmediato. Solo la miró, su mirada firme pero más suave ahora, como si hubiera dicho algo que no había oído en mucho tiempo. «Real», murmuró, casi para sí mismo. «Olvidé cómo se siente eso». El silencio se extendió, pero ya no era pesado. Era algo más. Ana dejó la tarjeta en la mesa entre ellos. «Quédatela», dijo. «No la necesito». «Yo tampoco», respondió. Su voz apenas un susurro. «Pero me gustaría que te quedaras». Lo hizo. Hablaron, torpemente al principio, tropezando con palabras y silencios. Ella le habló de su hermano, atrapado en un vecindario que destrozaba a las personas, y de su madre, que trabajaba turnos dobles solo para mantener las luces encendidas. Él escuchó, realmente escuchó, y cuando habló, no fue sobre su riqueza ni su imperio. Fue sobre los momentos tranquilos, cómo solía sentarse en una azotea cuando era niño en Cali, soñando con una vida más grande que la que tenía. Cómo había construido esa vida solo para encontrarla vacía. «¿Por qué sigues adelante?», preguntó ella, en un momento, sus piernas recogidas en el sofá. «Si es tan vacío, ¿por qué no parar?». La miró, sus ojos agudos de nuevo a pesar del cansancio. «Porque parar significa morir, y no estoy listo para eso». Las palabras quedaron suspendidas.
más pesadas que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Ana no insistió, pero lo sintió. La grieta en su muro, la primera visión del hombre detrás del traje. No sabía por qué la había dejado verlo, ni por qué le importaba. Pero le importaba. Cuando el sol se hundió bajo el horizonte, bañando la habitación en oro, Ana se levantó para irse. «Volveré mañana», dijo, deteniéndose en la puerta. «No por la tarjeta, solo para hablar». Mateo asintió, un leve destello de alivio cruzando su rostro. «Bien». Dejó el ático con las manos vacías, pero la mente llena de preguntas. ¿Quién era él, realmente? ¿Y qué estaba ocultando? Bogotá palpitaba a su alrededor, pero todo lo que podía escuchar era su voz. «No estoy listo para eso». No lo sabía aún, pero ese momento, su primera conversación real, fue el comienzo de algo de lo que ninguno de los dos podía escapar. Si alguien te ofreciera un cheque en blanco sin condiciones, ¿lo aceptarías? Comenta abajo y dinos tu respuesta honesta. Ana salió del ático esa noche con las palabras de Mateo resonando en su mente. «No estoy listo para eso». La vulnerabilidad en su voz se aferró a ella, un hilo silencioso que la atraía de vuelta a él a pesar de lo extraño de todo. No entendía por qué había accedido a regresar, no por la tarjeta, no por el trabajo, sino por él. Tal vez era la forma en que había escuchado, o la manera en que su mundo, tan vasto y pulido, se sentía más pequeño cuando hablaba. Fuera lo que fuera, no podía quitárselo de encima. Las luces de la ciudad pasaban borrosas mientras caminaba a casa, sus pensamientos enredados en el hombre que había pasado de ser un observador silencioso a alguien en quien no podía dejar de pensar. A la mañana siguiente, llegó al ático como prometió. El aire se sentía diferente, más denso, como si el silencio tuviera peso. Llamó con un casual «Buenos días», esperando su habitual aparición lenta desde el estudio. Nada. Dejó su bolso, su pulso acelerándose un poco. «¿Mateo?» Su voz rebotó en los pisos de mármol, sin respuesta. Se dirigió al estudio, sus pasos acelerándose. La puerta estaba entreabierta, y allí estaba, desplomado en el suelo, su chaqueta de traje arrugada a su alrededor, un vaso roto junto a su mano extendida. «Mateo». Ana se arrodilló, sus manos flotando sobre él. Su rostro estaba pálido, con gotas de sudor en la frente, su respiración superficial y entrecortada. El pánico le arañó el pecho, pero lo reprimió. Tomó su teléfono, marcando repasia emergencias con dedos temblorosos. «No se mueve. Por favor, apresúrense», dijo, su voz quebrándose mientras daba la dirección. Se quedó con él, su mano en su muñeca, sintiendo el pulso débil e irregular bajo sus dedos. «Vamos, no hagas esto», murmuró, deseando que abriera los ojos. Los paramédicos llegaron en un torbellino de movimiento, sus voces agudas y cortantes mientras lo levantaban en una camilla. Ana los siguió, su mente acelerada. No pertenecía aquí, no en este momento, no en su vida, pero no podía irse. La dejaron viajar en la ambulancia, su presencia no cuestionada mientras se sentaba a su lado, observando las máquinas sonar y a los médicos trabajar. Su mano se movió una vez, y ella la tomó sin pensar, sosteniéndola con fuerza. En el hospital, el caos se redujo a un zumbido estéril. Ana caminaba por la sala de espera, sus zapatillas chirriando contra el suelo pulido. Un médico se acercó, alto, canoso, con una tablilla en la mano. «¿Estás con el señor Salazar?», preguntó, su tono cortante, pero no cruel. «Sí», dijo, tragando con fuerza. «¿Está bien?». El médico miró sus notas, luego a ella. «Está estable por ahora, pero debo ser directo contigo. Tiene una condición rara, degenerativa. Ha estado consumiéndolo durante años y está progresando más rápido de lo que esperábamos. Tiene meses, tal vez menos».
El aliento de Ana se atoró, las palabras hundiéndose como piedras. —¿Meses? —repitió, su voz apenas audible. —¿Está muriendo? El médico asintió, su expresión suavizándose. —¿Está despierto ahora? Preguntó por ti. Habitación 412. No esperó más. Encontró la habitación, empujando la puerta para ver a Mateo recostado en una cama de hospital, una vía intravenosa saliendo de su brazo. Parecía más pequeño aquí, despojado de la grandeza del ático, pero sus ojos aún tenían esa intensidad aguda. —Estás aquí —dijo, su voz ronca pero firme. —Me diste un susto de muerte —respondió acercándose. Se detuvo al borde de la cama, sus manos apretadas a los lados. —¿Por qué no me lo dijiste? Miró hacia la ventana, donde el horizonte de Bogotá se alzaba distante y gris. —No vi el sentido. No es tu carga. —Lo es ahora —dijo, más cortante de lo que pretendía. Te encontré así. No voy a simplemente irme. Mateo volvió a mirarla, la sorpresa cruzando su rostro. —No me debes nada, Ana. —Tal vez no —dijo, acercando una silla y sentándose—. Pero estoy aquí. Acéptalo. Una leve sonrisa tiró de sus labios, desapareciendo tan rápido como vino. Se movió, haciendo una mueca leve, luego encontró su mirada. —Quédate cerca —dijo, las palabras tranquilas pero firmes—. Por favor, no quiero hacer esto solo. La garganta de Ana se apretó. No sabía qué significaba esto. No del todo, pero sentía su peso, la súplica tácita bajo su pedido. —Está bien —dijo, su voz suavizándose—. Me quedaré. La habitación quedó en silencio, salvo por el pitido constante del monitor. Afuera, el mundo seguía adelante, ajeno al cambio que ocurría dentro de estas paredes. La mano de Mateo descansaba en la cama, a centímetros de la suya, y aunque no la tomó, sintió su presencia como un salvavidas. Estaba muriendo, y sin embargo, aquí estaba ella, atada a él de una manera que no podía explicar. Lo que vendría después no lo sabía, pero una cosa estaba clara: no se iría. Aún no. Ana se sentó junto a la cama de hospital de Mateo, el pitido constante del monitor llenando el silencio entre ellos. Su pedido, «Quédate cerca», la había anclado a esa silla, su mente girando con la realidad de sus palabras. Estaba muriendo. Meses, tal vez menos. Apenas lo conocía, pero la idea de irse se sentía imposible. Su mano descansaba cerca de la suya, inmóvil, y aunque no la alcanzó, el espacio entre ellos zumbaba con algo tácito. Se quedó hasta que las enfermeras la hicieron salir, prometiendo volver al día siguiente. Al irse, los ojos de Mateo la siguieron, un destello de gratitud en ellos que no podía olvidar. A la mañana siguiente, llegó al hospital justo cuando el sol despuntaba sobre Bogotá. Mateo estaba sentado cuando entró en la habitación 412. Su color ligeramente mejor, aunque la vía seguía en su brazo. La miró, su expresión indescifrable pero más suave que antes. «Volviste», dijo, su voz áspera, pero cálida. «Te dije que lo haría», respondió Ana, dejándose caer en la silla junto a él. Se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión», dijo, una risa seca escapándosele. «Pero he estado peor». Ella asintió, insegura de qué decir después. El aire se sentía pesado, cargado con preguntas que ninguno había verbalizado aún. Mateo rompió el silencio primero, su mirada fija en ella. «He estado pensando», dijo, pausando para tomar una respiración lenta. «Sobre lo que viene después». Ana ladeó la cabeza, esperando. «¿Después?» «No tengo mucho tiempo», continuó, sus palabras deliberadas. «Escuchaste al médico. Meses, si tengo suerte. Y no quiero pasarlo solo en ese ático o aquí con extraños pinchándome». Se movió, haciendo una leve mueca. Luego volvió a sonrojar a encontrar sus ojos.
Quiero que te quedes conmigo. Sé mi compañera. ¿Hasta el final? La oferta quedó suspendida, audaz e inesperada. Ana parpadeó, recostándose en la silla mientras su mente aceleraba. «¿Tu compañera?», repitió, probando la palabra. «¿Qué significa eso siquiera?» «Significa que estarías ahí», dijo, simplemente. «Habla conmigo. Hazme compañía. Vive en el ático si quieres. Me encargaría de ti. Dinero, lo que necesites. No es caridad», agregó rápidamente, captando el destello de resistencia en su expresión. «Un trato, entre nosotros». Lo miró fijamente, su pulso acelerándose. «¿Me estás pidiendo que... qué? ¿Te vea morir?» Mateo no se inmutó. «Te estoy pidiendo que vivas conmigo mientras lo hago. Hay una diferencia». Ana soltó un suspiro brusco, pasándose una mano por el cabello. «Eso es mucho, Mateo. Apenas te conozco. Y me lo sueltas como si no fuera nada». «No es nada», dijo, su voz baja pero firme. «Es todo. He pasado años construyendo muros, manteniendo a la gente fuera. Pero tú los atravesaste sin siquiera intentarlo. No sé por qué, pero confío en ti, y no tengo tiempo para descifrarlo». Ella miró hacia otro lado, sus pensamientos un enredo de dudas y curiosidad. La tarjeta negra destelló en su memoria, su primera prueba, una que había rechazado. Esto era más grande, más pesado. «¿Por qué yo?», preguntó, repitiendo su pregunta de días atrás. «Podrías contratar a alguien, una enfermera, sí, un amigo. A cualquiera». «No quiero a cualquiera», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los suyos. «Te quiero a ti. Eres real. No te doblegas ante mí. No huyes. Necesito eso». Ana lo estudió, buscando la trampa. No la había, no en la superficie, al menos. Pero el peso de ello presionaba su pecho. «¿Y qué gano yo con esto?», preguntó, su tono agudo. «Además de dinero que no quiero». «Lo que pidas», dijo. «Nómbralo». No dudó. «Honestidad», dijo, su voz cortando la habitación. «Si hago esto, no escondes nada, sin notas crípticas, sin medias verdades. Me dices qué pasa, sobre ti, tu vida, esto, sea lo que sea. No me apunto para que me mantengan en la oscuridad». Mateo asintió, un movimiento lento y deliberado. «Trato», dijo. «Honestidad completa. Desde ahora». «Está bien», dijo, la palabra escapándose antes de que pudiera dudar. «Lo haré». Una leve sonrisa cruzó su rostro, el alivio suavizando las líneas alrededor de sus ojos. «Gracias», dijo, las palabras más suaves de lo que esperaba. Se recostó, exhalando como si un peso se hubiera levantado. «No te arrepentirás». «No me hagas arrepentirme», respondió, pero también había un rastro de sonrisa en sus labios. El acuerdo se asentó entre ellos, frágil pero vinculante. Ana no sabía en qué se había metido, solo que se sentía como un umbral, uno que no podía deshacer. Mateo la miró, su mirada firme, y por primera vez vio algo como esperanza en él. Afuera, Bogotá zumbaba, ajena al pacto que se formaba en esa habitación estéril, un pacto que los uniría de maneras que ninguno podía aún imaginar. Ana salió del hospital ese día con el acuerdo de Mateo sellado en su mente. Un pacto silencioso que se sentía tanto surreal como inevitable. Honestidad había exigido, y él lo había prometido. El peso de su decisión la siguió a casa, mezclándose con el zumbido de la ciudad mientras repasaba su conversación. Había accedido a ser su compañera, a vivir con él, a enfrentar sus últimos días, pero no podía quitarse la sensación de que estaba entrando en algo más profundo, algo para lo que no estaba lista. Aún así, había dicho que sí, y lo decía en serio. A la tarde siguiente, regresó al hospital, su resolución firme. Mateo estaba fuera de la cama ahora, de pie junto a la ventana, con una camisa blanca sencilla y pantalones, la vía intravenosa desaparecida. Se giró cuando ella entró, un leve destello en sus ojos. «Volviste»,
dijo, su voz más firme que antes. Prometí que lo haría, respondió, dejando su bolso junto a la puerta. Te ves mejor. Las apariencias pueden mentir, dijo, pero había un humor seco en ello. Hizo un gesto hacia la silla. Siéntate, tenemos un trato que cumplir. Ana se sentó, cruzando los brazos. Bien, honestidad, empieza tú. Mateo asintió, sentándose en la silla frente a ella. Se inclinó hacia adelante, las manos juntas, y por un momento no habló. Luego lentamente comenzó. Crecí sin nada, dijo, su voz baja. Sin familia que valga la pena mencionar. Mi padre se fue cuando era niño, mi madre se emborrachó hasta perderse. Me crié solo, más o menos. Construí todo lo que tengo desde cero, cada peso, cada trato, pero tuvo un costo. Ana escuchó, su mirada firme. ¿Qué costo? Personas, dijo simplemente. Nunca dejé que nadie se acercara. No podía permitírmelo. La confianza era un lujo que no tenía. ¿Y el amor? Hizo una pausa, un borde amargo colándose en su tono. El amor era un mito. Tuve mujeres, claro, relaciones, si puedes llamarlas así, pero eran transacciones. Frías, vacías. No sabía cómo hacerlo de ninguna otra manera. Ella ladeó la cabeza, estudiándolo. ¿Y ahora? Estás muriendo, y estás solo. Por eso estoy aquí. La miró a los ojos, sin inmutarse. Sí, no tengo a nadie más. Sin hijos, sin esposa, sin amigos que se queden para esto. Solo tú. La crudeza de eso la golpeó, pero no apartó la mirada. Eso es pesado, dijo, su voz más suave. Pero lo entiendo. Tu turno, dijo, recostándose. ¿Cuál es tu historia, Ana? ¿Por qué dijiste que sí? Ella exhaló, sus dedos apretándose alrededor de sus brazos. No hablo mucho de esto, comenzó, su tono cauteloso. Pero pediste honestidad, así que aquí va. Crecí pobre, de cheque en cheque, a veces menos. Mi madre se mató trabajando por nosotros y mi padre fue un fantasma. Se fue cuando tenía 10 años. Luego hubo un tipo, mi ex. Pensé que era mi salida. No lo era. Era cruel, controlador. Me golpeaba cuando quería. Me quedé demasiado tiempo, hasta que no pude más. Salí, conseguí este trabajo. He estado sobreviviendo desde entonces. La mandíbula de Mateo se tensó, un destello de ira cruzando su rostro. ¿Todavía está por ahí? No, dijo rápidamente. Se fue. Pero se queda contigo, ¿sabes? Te hace cautelosa. Asintió, su mirada suavizándose. No eres cautelosa conmigo. Eres diferente, dijo, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. No sé por qué, pero lo eres. El aire cambió, espesándose con algo que ninguno nombró. Mateo se inclinó hacia adelante otra vez, su voz bajando. No merezco eso, lo sabes, ¿verdad? Tal vez, dijo, sus ojos fijos en los suyos. Pero estoy aquí de todos modos. El silencio se extendió, pesado y eléctrico. Ana lo sintió. La atracción, la tensión creciendo desde esa primera nota, esa primera conversación. No se movió, pero su respiración se entrecortó cuando Mateo extendió la mano, su mano rozando la suya. Su toque era tentativo, cálido contra su piel, y ella no se apartó. «Ana», dijo, su voz áspera, casi una pregunta. No respondió con palabras. En cambio, cerró la distancia, su mano deslizándose hasta su mejilla, sintiendo la leve barba allí. Él se congeló por un latido, luego se inclinó, sus labios encontrando los de ella. El beso fue lento, vacilante al principio, como si estuvieran probando el borde de algo frágil. Luego se profundizó, una desesperación silenciosa tejiéndose a través de él. Su miedo, su desafío, su necesidad compartida de algo real. Sus dedos se enroscaron en su camisa, su mano encontró la parte trasera de su cuello, y por un momento, el mundo fuera de esa habitación no existió. Cuando se separaron, sin aliento, Ana apoyó su frente contra la suya. «Esto no estaba en el trato», murmuró.
una leve sonrisa tirando de sus labios. No, estuvo de acuerdo, su voz baja. Pero no lo lamento. Yo tampoco, dijo, retrocediendo para mirarlo. Sus ojos sostuvieron los suyos, una mezcla de maravilla y algo más profundo, algo que la asustaba tanto como la atraía. La habitación del hospital se desvaneció en el fondo, las máquinas pitando un zumbido distante. Habían cruzado una línea, secretos expuestos, chispas encendidas, y no había vuelta atrás. Lo que yacía por delante era incierto, pero en ese momento no importaba. Tenían esto, y por ahora era suficiente. Ana se apartó del beso, su frente aún descansando contra la de Mateo, el calor de su aliento mezclándose con el suyo. La habitación del hospital se sentía más pequeña ahora, el aire cargado con el peso de lo que acababan de compartir, secretos revelados, muros abiertos, y una conexión que ninguno había esperado. Todavía podía sentir la presión de sus labios, la intensidad silenciosa en su toque, y eso la anclaba incluso mientras su mente giraba. Se quedaron allí, atrapados en el momento, hasta que el leve pitido del monitor le recordó dónde estaban. Sonrió débilmente, pasando su pulgar por su mejilla antes de sentarse, la chispa entre ellos persistiendo como una promesa. Al día siguiente, Ana regresó con una determinación silenciosa. Mateo estaba sentado en la cama, una bandeja de comida hospitalaria intacta a su lado, su mirada distante hasta que ella entró. «¿Llegas tarde?», dijo, un toque de burla en su voz. «Tuve que pelear con el tráfico», respondió, dejándose caer en la silla. «¿Tú sobreviviendo a este lugar?» «Apenas», dijo, sus labios torciéndose. «¿Y tú?» Se encogió de hombros, inclinándose hacia adelante. «Estoy aquí, ¿no?» Su intercambio se sentía fácil ahora, un ritmo en el que habían caído sin intentarlo. Pero debajo, algo la carcomía, una pregunta que no podía quitarse de encima. Había visto los gráficos en la mesa de noche el día anterior, captado fragmentos de las palabras del médico, degenerativa, rara, meses. Había prometido honestidad, y él también. Era hora de indagar más. «Mateo», dijo, su tono cambiando, «¿cuál es el trato con tu condición? Me has dicho que es mala, pero ¿qué están haciendo al respecto?» Se tensó, su mirada cayendo a sus manos. «Nada», dijo la palabra cortante. No hay nada que puedan hacer». Ana frunció el ceño, acercándose más. «¿Nada? ¿En absoluto? Tienes dinero, recursos. Debe haber algo». Negó con la cabeza, una sombra cruzando su rostro. «No es tan simple. Es rara. Hay cosas experimentales por ahí, pero son una posibilidad remota. No estoy persiguiendo milagros». Su estómago se retorció. Había oído ese tono antes, resignación, miedo disfrazado de lógica. No iba a dejarlo pasar. «¿Qué tipo de cosas experimentales?», insistió, su voz firme. Mateo suspiró, frotándose una mano por la cara. «Hay una cirugía, en el extranjero, una clínica en Suiza. Han tenido éxito con casos como el mío, pero es arriesgada, invasiva. Podría matarme más rápido que la enfermedad». Dije que no. Ana lo miró fijamente, la incredulidad encendiendo. «¿Dijiste que no? Tienes una oportunidad real, y simplemente te rindes». «No es rendirse», espetó, sus ojos brillando. «Es enfrentar la realidad. He vivido mi vida en mis términos. No voy a tirar los dados en la mesa de un carnicero al otro lado del mundo». Ella se levantó, caminando hacia la ventana, y de vuelta, su frustración hirviendo. «Eso es una tontería, Mateo. Estás asustado. Lo entiendo. La cirugía es aterradora. Morir es aterrador. Pero no puedes sentarte aquí y actuar como si esto fuera noble. Tienes una oportunidad y la estás desperdiciando». La fulminó con la mirada, su mandíbula tensa. «No sabes de qué estás hablando. ¿Crees que es fácil? He visto las estadísticas.
La mitad de las personas no lo logran. Prefiero irme a mi manera que atado a una máquina, esperando un tal vez. Ana se detuvo, girándose para enfrentarlo completamente. Su voz se suavizó, pero llevaba acero. Tú me enseñaste algo, ¿sabes? Cuando me diste esa tarjeta, cuando empezamos a hablar, me mostraste cómo enfrentar mi dolor, mi ex, mi pasado, todo eso. Estaba huyendo de eso hasta que me hiciste mirarlo. Ahora es mi turno. Déjame ayudarte a enfrentar el tuyo. La expresión de Mateo vaciló, la ira drenándose de él. Miró hacia otro lado, sus manos apretando la sábana. Ana, yo... No, lo interrumpió acercándose. No lo hagas, no puedes alejarme ahora. Me pediste que me quedara, que estuviera aquí. Esto es estar aquí. Tienes una oportunidad de vivir. No solo sobrevivir, sino vivir. Tómala. Déjame ayudarte. No respondió de inmediato. La habitación se quedó inmóvil, la tensión enroscándose fuerte. Finalmente, encontró su mirada, sus ojos crudos y sin protección. ¿Y si no puedo?, susurró. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Entonces seré fuerte por ti, dijo, sentándose al borde de la cama, su mano encontrando la suya. Lo haremos juntos. Mateo la miró fijamente, la lucha desvaneciéndose de él. Apretó su mano, su agarre tembloroso, pero firme. «Eres imposible», murmuró, una leve sonrisa reacia asomándose. «Sí», dijo sonriendo de vuelta, «y estás atrapado conmigo». La decisión quedó tácita, pero la vio en sus ojos, el cambio, la grieta en su resolución. No había dicho que sí, no aún, pero la puerta estaba abierta. Ana lo sintió, el giro, la chispa de esperanza en medio del miedo. Estaban en esto ahora, más profundo que nunca, y lo que viniera después, lo enfrentarían lado a lado. ¿Arriesgarías todo para salvar a alguien que intentó rendirse consigo mismo? Comparte tus pensamientos abajo. Ana se sentó al borde de la cama de hospital de Mateo, su mano entrelazada con la suya, el aire entre ellos denso con el peso de sus palabras. Lo haremos juntos. Lo había empujado, fuerte, y ahora veía el cambio en sus ojos, el destello de algo rompiendo el miedo. No había dicho que sí, no explícitamente, pero la forma en que sostenía su mano, la forma en que su mirada se suavizó, le dijo que estaba al borde. No soltó, no retrocedió, y en ese momento silencioso y cargado, supo que había llegado a él. «No sé cómo lo haces», dijo Mateo finalmente, su voz áspera pero firme. «Hacerme querer intentarlo». «Vales la pena», respondió su pulgar rozando sus nudillos. «Así es como». Exhaló, una respiración temblorosa, luego asintió. «Está bien», dijo, la palabra pequeña pero sísmica. «Lo haré. La cirugía, Suiza, pero solo si estás ahí». El corazón de Ana dio un vuelco, el alivio inundándola. «No voy a ningún lado», dijo, apretando su mano. «Estamos en esto». La decisión se asentó sobre ellos, una esperanza frágil echando raíces. Los días siguientes fueron un borrón, papeles de alta, llamadas privadas a la clínica, arreglos para el vuelo. Mateo fue dado de alta del hospital, más débil de lo que admitiría, y regresaron al ático juntos. Ana se mudó, su pequeña bolsa de lona un contraste stark con el lujo extenso a su alrededor. Se sentía extraño, vivir en su mundo, pero era suyo ahora, al menos por este momento. La noche antes del vuelo, Bogotá brillaba más allá de las ventanas del ático, un zumbido inquieto contra la quietud interior. Mateo estaba junto al cristal, su silueta nítida a pesar del cansancio en su figura. Ana lo observó desde el sofá, su pecho apretado con una mezcla de miedo y algo más profundo, algo que había crecido desde ese primer beso. Se levantó, cruzándola la habitación hacia él. «Estás callado», dijo, deteniéndose a su lado. «¿Pensando?», respondió girándose hacia ella. Sus ojos recorrieron su rostro, deteniéndose. «Sobre mañana, sobre ti,
No pienses demasiado, dijo, una leve sonrisa tirando de sus labios. Te agotarás. Rió, bajo y cálido. Luego alcanzó su mano. No te merezco, murmuró, atrayéndola más cerca. Sigues diciendo eso, dijo, entrando en su espacio, sus manos descansando en su pecho. Tal vez yo tampoco te merezco. Mateo no discutió esta vez. En cambio se inclinó, sus labios encontrando los suyos en un beso que comenzó suave, pero rápidamente se profundizó. Un hambre rompiendo el control. Sus dedos se enroscaron en su camisa, sus manos se deslizaron a su cintura, y el mundo se redujo a solo ellos. Tropezaron hacia el dormitorio, un rastro de ropa desechada marcando su camino. Su chaqueta, su suéter, las barreras entre ellos cayendo. La noche se desplegó en una ráfaga de calor y necesidad. Sus cuerpos apretados, cada toque una resistencia a la incertidumbre que les esperaba. Susurró su nombre contra su piel, su voz cruda, y ella lo abrazó más fuerte, vertiendo todo lo que no podía decir en la forma en que se movía con él. Era más que pasión, era una promesa, un lazo para sostenerse mientras enfrentaban lo desconocido. Hicieron el amor con una intensidad que los dejó sin aliento, enredados en las sábanas mientras las luces de Bogotá parpadeaban afuera, ajenas al milagro que se desplegaba dentro. Horas después, yacían juntos, su cabeza en su pecho, su latido firme bajo su oído. Pase lo que pase mañana, dijo, su voz suave en la oscuridad. Esto valió la pena. Sí, susurró, su mano descansando sobre la suya. Lo valió. La mañana llegó demasiado rápido. Mateo partió hacia el aeropuerto, Ana a su lado, su resolución inquebrantable mientras abordaban el jet privado a Suiza. No se permitió pensar en los riesgos, solo en la oportunidad, la esperanza por la que habían luchado. Él apretó su mano mientras el avión despegaba, un voto silencioso entre ellos. Días después, de vuelta en el ático sola mientras Mateo se sometía a la cirugía, Ana se sentía mal, cansada, con náuseas, una atracción persistente que no podía identificar. Lo atribuyó al estrés hasta que la golpeó, aguda y repentina, en medio de la cocina. Su respiración se detuvo mientras contaba los días, su mente corriendo hacia esa noche. Compró una prueba, manos temblando mientras esperaba el resultado. 2 líneas la miraron fijamente, innegables. Estaba embarazada. Ana se hundió en el sofá, el palo apretado en su mano, una tormenta de emociones atravesándola. Alegría, miedo, maravilla. No sabía qué sentir primero. Mateo estaba luchando por su vida al otro lado del mundo, y aquí estaba ella, llevando una parte de él, un milagro que no había visto venir. Presionó una mano en su estómago, lágrimas pinchando sus ojos. Pasara lo que pasara después, ya fuera que él regresara a ella o no, esto lo cambiaba todo. Ana se sentó en el sofá del ático, la prueba de embarazo aún en su mano, su mente un torbellino de conmoción y esperanza frágil. Estaba embarazada, llevando al hijo de Mateo, un secreto nacido de su última noche juntos antes de que él partiera a Suiza. El recuerdo de su toque, sus palabras susurradas, se aferró a ella, mientras presionaba una mano en su estómago, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Él estaba luchando por su vida en esa clínica, y ahora ella tenía esto, una parte de él, un futuro que no había osado imaginar. No sabía si él regresaría, pero se aferró al pensamiento de decírselo, de ver su rostro cuando lo hiciera. Era suficiente para mantenerla firme mientras esperaba noticias. Los días se alargaron en semanas, el silencio desde Suiza volviéndose más pesado con cada hora que pasaba. Ana se quedó en el ático, rodeada por el mundo de Mateo, sus libros, su arte, el leve aroma de su colonia persistiendo en el aire. Llamaba a la clínica diariamente al principio, su voz tensa por la preocupación,
pero las respuestas eran siempre las mismas. El procedimiento está en curso. No hay actualizaciones aún. Luego las llamadas dejaron de conectar, la línea quedó muerta y sus correos rebotaban sin respuesta. El temor se coló, frío e implacable, pero ella lo combatió, aferrándose a la promesa que habían hecho. Lo haremos juntos. Pasó un mes, luego 2. El silencio se convirtió en un vacío, devorando su esperanza poco a poco. Ana caminaba por el ático, su mano descansando en su estómago donde el más leve bulto comenzaba a mostrarse. Dejó de dormir, sus sueños perseguidos por imágenes de Mateo. Su sonrisa, su colapso, una sala de operaciones estéril a la que no podía llegar. Una mañana el teléfono sonó, un número que no reconocía. Su corazón dio un salto, pero la voz al otro lado no era la suya. Era un abogado, cortante y formal, informándole que las cuentas de Mateo estaban siendo congeladas, su patrimonio en espera, pendiente de confirmación de su estado, dijo el hombre, y la línea quedó muerta. Eso fue todo. Sin palabras, sin pruebas, solo una ausencia que se sentía final. Ana se hundió en el suelo, el teléfono deslizándose de su mano. Se había ido. Tenía que estarlo. La cirugía, demasiado arriesgada, demasiado experimental, lo había tomado, y nadie se había molestado en decírselo. El dolor la golpeó como una ola, crudo y asfixiante. Se acurrucó en sí misma, sollozando por el hombre al que apenas había comenzado a amar, por el futuro que habían perdido, por el hijo que nunca lo conocería. «Prometiste», susurró en la habitación vacía, su voz quebrándose. «Prometiste que lo intentarías». Los días se difuminaron en semanas. Ana no podía quedarse en el ático. Era demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado lleno de él. Empacó sus cosas, dejando atrás la tarjeta negra y las notas que él había escrito, y se mudó a un pequeño apartamento en Medellín. Era modesto, estrecho, pero suyo. Un lugar para empezar de nuevo. Encontró un trabajo en un café, del tipo con mostradores pegajosos y turnos nocturnos, su embarazo escondido bajo camisas holgadas. Lloró en pedazos, dejando que las lágrimas vinieran cuando nadie miraba, pero siguió adelante, por el bebé, por ella misma. Nombró al niño en su mente. Luz, si era niña, por su abuela. Diego, si era niño, un guiño silencioso a él. Compró una cuna de segunda mano. La pintó de blanco con manos temblorosas y la colocó en la esquina de su pequeño dormitorio. Amigos del café colaboraron, mantas viejas, algunos bodys, pequeños actos de bondad que la mantuvieron a flote. Ana construyó una vida, frágil pero real, de las cenizas de lo que había perdido. Hablaba con su estómago tarde en la noche, su voz suave. «Te habría amado», decía, trazando círculos sobre el bulto creciente. Era terco, pero te habría amado. Medellín siguió adelante a su alrededor, indiferente a su duelo silencioso. Dejó de revisar las noticias. Dejó de esperar una llamada que nunca llegaba. Mateo se había ido, muerto, se decía, porque la alternativa era demasiado cruel para considerarla. Lo había amado, breve y ferozmente, y ahora seguiría sola. El silencio era su respuesta, y lo dejó asentarse, pesado pero final, mientras se preparaba para el día en que conocería a su hijo. Ana estaba en su pequeño apartamento, la cuna blanca brillando débilmente en la esquina mientras doblaba una pila de ropa de bebé, calcetines diminutos, bodys suaves, regalos de sus compañeros del café. Los meses de silencio se habían endurecido en una aceptación silenciosa. Mateo se había ido, perdido en la cirugía que ella lo había empujado a hacer. Su duelo se había suavizado con el tiempo, reemplazado por una resolución firme de construir una vida para el niño que crecía dentro de ella. A 6 meses de embarazo, su vientre redondeado bajo su suéter gastado, se movía más lento ahora, sus manos a menudo descansando en la curva mientras susurraba al bebé.
Luz o Diego, nombres que lo mantenían cerca. Las luces de la ciudad zumbaban afuera, pero aquí, en este pequeño espacio, había encontrado una paz frágil, armando un futuro de los escombros de su breve y ardiente conexión. El golpe llegó tarde, fuerte contra el zumbido de la noche. Ana frunció el ceño, dejando una manta doblada. No esperaba a nadie. Su turno en el café había terminado hace horas, y sus amigos sabían que se cansaba temprano estos días. Cruzó la habitación, sus pies descalzos silenciosos en el suelo gastado, y abrió la puerta. La visión la detuvo en seco. Mateo estaba allí, vivo, respirando, su figura más delgada de lo que recordaba, pero firme. Su cabello era más corto, su piel más pálida, pero sus ojos, esos ojos agudos y buscadores, se fijaron en los suyos con una intensidad que le robó el aliento. Llevaba un abrigo sencillo, las manos hundidas en los bolsillos, y por un momento, ninguno habló. La luz del pasillo parpadeó, proyectando sombras en su rostro, pero era real, imposiblemente, innegablemente real. «Ana», dijo, su voz baja, áspera con algo que no podía nombrar. Lo miró fijamente, su mano agarrando el marco de la puerta, sus rodillas amenazando con ceder. «Tú estás vivo», susurró, las palabras temblando de ella. Pensé que estabas muerto». La expresión de Mateo se quebró, culpa y alivio guerreando en su mirada. «Casi lo estuve», dijo, acercándose. «La cirugía salió mal. Complicaciones. Estuve en coma por semanas, luego en recuperación. No me dejaron contactar a nadie, no hasta que estuviera estable. Intenté llegar a ti, pero ya no estabas en el ático. He estado buscándote desde entonces». La mente de Ana se tambaleó, meses de duelo y silencio chocando contra este momento. «¿Buscándome?», dijo, su voz elevándose. «Llamé, Mateo, todos los días, hasta que las líneas se cortaron, congelaron tus cuentas, dijeron que estabas...». Se atragantó con la palabra, lágrimas quemando sus ojos. «Te lloré. Construí una vida sin ti porque tuve que hacerlo». Él retrocedió, sus manos alcanzándola a medias antes de caer. «Lo sé», dijo, su voz quebrándose. «Sé que te fallé. Debería haber luchado más para hacerte llegar un mensaje. Pero estoy aquí ahora. Estoy vivo por ti». Ella negó con la cabeza, retrocediendo hacia el apartamento, su mano cubriendo instintivamente su estómago. «No puedes simplemente aparecer y decir eso», dijo, la ira tejiéndose a través de su dolor. «Pensé que te había perdido. Te lloré, Mateo. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo?». La siguió adentro, la puerta cerrándose con un clic detrás de él. «Lo sé», dijo, sus ojos recorriendo su rostro, luego cayendo a su vientre. Se congeló, la comprensión amaneciendo. «Ana, ¿estás...?» «Embarazada», terminó, su voz firme a pesar de las lágrimas derramándose. «Sí, 6 meses, es tuyo». El aliento de Mateo se entrecortó, su mano subiendo a su boca mientras la miraba, luego al bulto de su estómago. «Mío», repitió, la palabra un susurro. Dio un paso más cerca, sus ojos abiertos con maravilla, y algo más profundo, algo crudo. No lo sabía. «Por supuesto que no», dijo, secándose la cara con la manga. «Te habías ido. Lo descubrí después de que te fuiste a Suiza. Estaba sola, Mateo. Pensé que criarías a este niño sin ti». Cerró la distancia entre ellos, sus manos flotando cerca de sus brazos, sin tocarla del todo. «Lo siento tanto», dijo, su voz espesa. «Nunca quise eso. Luché por volver, por ti. Me mantuviste vivo, Ana. Cada vez que quería rendirme veía tu rostro. Oía tu voz diciéndome que lo enfrentara. ¿Y ahora?». Hizo una pausa, su mirada cayendo a su estómago otra vez, luego de vuelta a sus ojos. «Quiero vivir por ti, por ambos». El pecho de Ana se apretó, la avalancha de emociones abrumadora, alivio, furia, amor, todo enredado. Quería alejarlo,
proteger la vida que había construido, pero sus palabras la abrieron. «No puedes simplemente decir eso y hacer que esté bien», dijo, su voz temblando. «Pensé que estabas muerto. Te enterré en mi cabeza». «Lo sé», dijo, sus manos finalmente posándose en sus brazos, suaves pero firmes. «Pasaré cada día compensándotelo, si me dejas. No soy el hombre que era. La cirugía funcionó, Ana. No estoy muriendo más. Estoy aquí, y quiero esto. Nosotros, el bebé, todo». Lo miró, buscando la mentira, la trampa. No la había. Solo Mateo, herido, vivo y suplicando. Su mano se deslizó a su pecho, sintiendo el latido firme de su corazón, prueba de que había regresado a ella. «Realmente estás aquí», dijo, su voz suavizándose, quebrándose. «Lo estoy», dijo, atrayéndola más cerca. «Y no me iré de nuevo». Soltó una risa temblorosa, lágrimas cayendo mientras presionaba su frente contra su pecho. Sus brazos la envolvieron, cuidadosos pero fuertes, y sintió los meses de duelo deshaciéndose en su abrazo. «Te odio por esto», murmuró, su voz amortiguada contra él. «Asustarme así». «Lo sé», dijo, sus labios rozando su cabello. «Ódiame todo lo que quieras, solo no me alejes». Ana se apartó, encontrando su mirada. «No lo haré», dijo. Las palabras una rendición silenciosa. «Pero estás en terreno frágil, Salazar». Sonrió, débil pero real, su pulgar secando una lágrima de su mejilla. «Justo». Se quedaron allí, el pequeño apartamento encogiéndose a su alrededor, la cuna en la esquina un testigo silencioso de su reencuentro. Lo llevó a ella, su mano en la suya, y le mostró la vida que había comenzado a construir. «Esto es para Luz o Diego», dijo, su voz firme ahora. «No sabía si alguna vez lo verías». «Diego», repitió, sus ojos iluminándose. «¿Por mí?» «Tal vez», dijo una pequeña sonrisa tirando de sus labios. «No te pongas presumido». Rió, el sonido cálido y vivo, y la trajo de nuevo. Hablaron durante horas, sobre la cirugía, el coma, los meses que había pasado buscándola, sobre su embarazo, el café, las noches que había llorado hasta dormirse. La ira se desvaneció, reemplazada por una confianza frágil, un dolor compartido que los unía más fuerte. Le mostró la foto del ultrasonido, una imagen granulada de su hijo, y él la miró, sus dedos temblando mientras trazaba el contorno. «Me perdí tanto», dijo, su voz espesa. «Pero estoy aquí ahora, estaré aquí». Ana asintió, apoyándose en él. «Más te vale». La noche se alargó, Medellín zumbando afuera mientras se sentaban juntos en su sofá agastado, su cabeza en su hombro, su mano descansando en su estómago. Sintió al bebé patear, un pequeño empujón insistente, y guió su mano hacia ello. Su aliento se atoró, una maravilla silenciosa inundándolo. «Eso es nuestro», dijo, su voz apenas audible. «Sí», dijo, su mano sobre la suya. «Nuestro». Se quedaron así, el silencio ya no pesado sino lleno, lleno de ellos, de la vida que casi habían perdido, de la que estaban ganando. Mateo la besó entonces, lento y profundo, una promesa sellada en el silencio. «Te amo», dijo. Las palabras crudas e inexpertas. No sabía cómo decirlo antes, pero lo hago. El corazón de Ana tropezó, la confesión hundiéndose. «Yo también te amo», dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas, incluso cuando te odiaba. Rió de nuevo, atrayéndola más cerca, y se sostuvieron, los meses pasados desvaneciéndose en la fuerza de este momento. El camino por delante era incierto, nuevo, inexplorado, pero lo enfrentarían juntos. Mateo estaba de vuelta, vivo, y más sano de lo que nunca lo había visto, un milagro que no había osado esperar. Y ahora, con su hijo entre ellos, tenían todo por lo que vivir. Las luces de la ciudad parpadeaban más allá de la ventana, un telón de fondo silencioso para su reencuentro, mientras Ana se acurrucaba en él, su mano aún en la suya,
su futuro desplegándose una respiración a la vez. Ana descansaba contra Mateo en su sofá gastado, su brazo alrededor de ella, sus manos unidas sobre su estómago hinchado donde su bebé pateaba, un recordatorio silencioso y feroz de la vida que habían creado. La noche de su regreso se había extendido en un amanecer frágil, su reencuentro, un enredo de lágrimas, risas y promesas. Había regresado a ella, vivo, más sano, un milagro en el que había dejado de creer, y ahora enfrentaban un futuro que ninguno había osado imaginar. El ático era un recuerdo. Este pequeño apartamento, con su cuna de segunda mano y pilas de ropa de bebé, era su mundo ahora. Pasaron las semanas siguientes reconstruyendo, aprendiéndose de nuevo, planeando para el niño que llegaría pronto. Mateo se quedó, su presencia firme, sus manos a menudo encontrando las suyas mientras navegaban lo desconocido juntos. 3 meses después, el aire en el apartamento se volvió agudo con la anticipación. La fecha de parto de Ana se acercaba, su cuerpo pesado e inquieto mientras caminaba por el pequeño espacio, Mateo observándola con una mezcla de asombro y preocupación. «Necesitas sentarte», dijo, levantándose del sofá, su voz suave, pero firme. «No puedo», respondió, una mano presionada en su espalda baja. «Este niño está listo para moverse, y no lo voy a detener». Sonrió, cruzando hacia ella. «Terco. Ambos». «Aprendimos del mejor», dijo, apoyándose en él mientras una contracción la atravesaba. Agarró su brazo, su respiración entrecortada. «Está bien. Tal vez sea ahora». El viaje al hospital fue un borrón, la voz firme de Mateo cortando su dolor, su mano nunca dejando la suya. Llegaron a la sala de maternidad justo cuando las contracciones se intensificaron, las enfermeras guiándolos a una habitación donde el mundo se redujo al ritmo de su parto. Pasaron horas, cada una batalla, la fuerza de Ana disminuyendo, luego resurgiendo, Mateo a su lado, susurrando ánimos. «Tú puedes con esto», dijo, su frente presionada contra la suya durante una pausa rara. «Eres increíble. Cállate y toma mi mano», jadeó, una risa rompiendo la tensión. Lo hizo, su agarre inquebrantable mientras ella empujaba, su cuerpo temblando con el esfuerzo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un llanto atravesó la habitación. Alto, feroz, vivo. Ana se desplomó hacia atrás, lágrimas cayendo mientras la enfermera colocaba a Nelly un bebé retorciéndose, de rostro rojo en su pecho. Sus pequeñas manos se agitaban, sus ojos cerrados con fuerza, y ella rió a través de sus sollozos, sus dedos rozando su cabello húmedo. «Hola, pequeño», susurró, su voz cruda. «Estás aquí». Mateo se inclinó, su aliento atrapándose mientras miraba a su hijo. «Es perfecto», dijo, su voz espesa, su mano descansando en la espalda del bebé. «Igual que tú». Ana lo miró, su corazón lleno. «Lo hicimos», dijo, sus ojos fijos en los suyos. «Juntos». La enfermera rondaba cerca, sonriendo. «¿Cuál es su nombre?» Ana y Mateo compartieron una mirada, un acuerdo silencioso pasando entre ellos. «Santiago», dijo Ana, el nombre suave pero seguro. «Santiago Salazar». «Santiago», repitió Mateo probándolo, su sonrisa ampliándose. «Le queda». Y hasta el de la habitación se asentó en un zumbido tranquilo, el caos del nacimiento dando paso a una paz frágil. Ana acunó a Santiago, su pequeño peso anclándola, mientras Mateo se sentó a su lado, su brazo alrededor de ambos. Se quedaron así durante horas, observándolo dormir, su pequeño pecho subiendo y bajando. Las enfermeras entraban y salían, revisando signos vitales, ofreciendo felicitaciones, pero el mundo más allá de la cama del hospital se desvanecía. Eran solo ellos, Ana, Mateo y Santiago, una familia forjada de pérdidas y milagros. Más tarde, mientras la luz de la tarde se filtraba por la ventana,
Ana descansaba contra las almohadas, Santiago acurrucado en sus brazos. Mateo se levantó, caminando brevemente antes de detenerse a su lado. Parecía nervioso, más nervioso de lo que nunca lo había visto, incluso antes de la cirugía. «¿Qué pasa?», preguntó, moviendo a Santiago ligeramente. «Nada está mal», dijo, su voz baja. Metió la mano en su bolsillo, sacando una pequeña caja de terciopelo. El aliento de Ana se atrapó mientras él se arrodillaba junto a la cama, sus ojos nunca dejando los suyos. «Ana», comenzó, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Tú me salvaste. No solo con la cirugía, me salvaste mucho antes de eso. Me diste una razón para luchar, para vivir, y ahora me has dado a él». Miró a Santiago, luego de vuelta a ella. «No quiero pasar otro día sin ti, a ambos, como mi familia. Cásate conmigo». Ana lo miró fijamente, la caja abierta en su mano, un simple anillo de plata brillando dentro. Las lágrimas brotaron de nuevo, felices esta vez, y rió, suave y temblorosa. «¿Estás proponiendo ahora? ¿Aquí?» «No podía esperar», dijo, una sonrisa rompiendo. «¿Eso es un sí?» «Sí», dijo alcanzándolo con su mano libre. «Sí, idiota, por supuesto que es un sí». Mateo se levantó, besándola ferozmente, cuidadoso de no mover a Santiago. El bebé se movió, dejando escapar un pequeño quejido, y ambos rieron, retrocediendo para calmarlo. Mateo deslizó el anillo en su dedo, su toque persistiendo, mientras la miraba, realmente la miraba, como si fuera el milagro que nunca esperó. «Te amo», dijo, su voz áspera con emoción. «A ambos». «Yo también te amo», respondió, su mano apretando la suya. «Siempre». Se sentaron juntos, Santiago entre ellos, el anillo fresco contra su piel. La habitación del hospital zumbaba débilmente, monitores pitando, pasos en el pasillo. Pero era suya, este momento. Ana trazó los diminutos dedos de Santiago, maravillándose de cómo se enroscaban alrededor de los suyos, mientras Mateo los observaba a ambos, sus ojos brillando con un futuro que una vez pensó imposible. Hablaron hasta tarde en la noche, sobre la boda, pequeña y sencilla, tal vez en primavera, sobre llevar a Santiago a casa, convertir el apartamento en un espacio real para 3. Mateo prometió vender el ático, empezar de nuevo con ella, y ella le creyó. La noche se profundizó, y Ana se durmió, Santiago en la cuna a su lado, la mano de Mateo aún en la suya. Él se quedó despierto, observándolos, el peso de su vieja vida desvanecido, reemplazado por esto, su familia, su razón. Había sido un hombre solo, muriendo en un mundo de lujo frío, hasta que ella entró con sus manos firmes y su corazón más agudo. Ahora, aquí estaban, completos, vivos, comenzando. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba, pintando la habitación de oro. Ana despertó con Mateo sosteniendo a Santiago, tarareando suavemente, una paz en su rostro que nunca había visto antes. «Eres bueno en eso», dijo, su voz somnolienta. «Tuve una buena maestra», respondió, señalándola con la cabeza. Le pasó a Santiago, y se sentaron juntos, el calor del bebé uniéndolos más cerca. Habían enfrentado la muerte, el silencio y lo desconocido, y salieron del otro lado, no ilesos, pero más fuertes. Este era su comienzo, desordenado y hermoso, una familia nacida de un milagro que ninguno había visto venir. ¿Qué nombre le pondrías a un hijo nacido de un milagro? Veamos tus nombres más hermosos en los comentarios. Ana despertó con la suave luz de la mañana filtrándose por la habitación del hospital. Mateo acunando a Santiago en sus brazos, su tarareo bajo un hilo gentil tejiendo el silencio. El anillo en su dedo atrapó el sol, una simple banda de plata que se sentía como una promesa hecha sólida. Habían dicho sí, el uno al otro, a esta familia, y el peso de ello se asentó sobre ella, cálido y
y firme. Santiago se movió, su pequeño rostro arrugándose antes de volver a dormir, y Ana extendió la mano, rozando sus dedos por su mejilla. Mateo encontró su mirada, su sonrisa suave pero llena. Un hombre transformado por la vida que habían construido en ese momento. Habían enfrentado lo imposible, su enfermedad, el silencio, la incertidumbre, y emergieron aquí, juntos, con su hijo. Era un comienzo, crudo y real, y lo guardó cerca mientras el día se desplegaba. Semanas después, dejaron el hospital como familia, Ana acunando a Santiago en un asiento de coche, mientras Mateo los llevaba de vuelta al apartamento. Medellín se alzaba a su alrededor, su energía inquieta un contraste stark con la quietud que llevaban. El pequeño espacio los recibió, cuna en la esquina, mantas sobre el sofá. Y aunque era estrecho, se sentía bien. Mateo dejó sus bolsas, sus movimientos cuidadosos pero más fuertes que meses atrás, el éxito de la cirugía grabado en cada paso. «Hogar», dijo mirándola, y ella asintió. La palabra, calando. Los días que siguieron fueron un torbellino de nuevos ritmos, alimentaciones nocturnas, los llantos de Santiago perforando la quietud, las manos de Mateo aprendiendo el arte gentil de calmarlo. Ana lo observaba a veces, maravillándose del hombre que una vez vivió detrás de muros de cristal y acero, ahora meciendo a su hijo con una ternura que no sabía que poseía. Reían a través del agotamiento, discutían por los cambios de pañal y robaban momentos de cercanía cuando Santiago dormía, un beso en la cocina, una mirada compartida sobre el café. No era perfecto, pero era suyo. Pasaron los meses. Santiago creciendo de un recién nacido frágil a un niño de ojos brillantes con la mirada aguda de Mateo y la terquedad de Ana. El apartamento se sentía más pequeño con cada hito, su primera sonrisa, su primera rodada por el suelo, y Mateo comenzó a hablar de cambio. «Terminé con la vieja vida», dijo una noche, Santiago dormido en su regazo, las luces de la ciudad parpadeando más allá de la ventana. «La empresa, el ático, no soy yo más». Ana lo miró, su cabeza ladeada. «¿Entonces qué eres tú?» Hizo una pausa, su mano descansando en la espalda de Santiago. «Tú, él, algo real». Encontró sus ojos, una chispa encendiéndose. «Quiero construir algo, para ti, para nosotros, un centro de sanación, en tu nombre». Ella parpadeó, tomada por sorpresa. «¿Un centro de sanación?» «Sí», dijo, inclinándose hacia adelante. «Para personas como yo, personas que necesitan una oportunidad, una cura, alguien que los empuje. Tú hiciste eso por mí, Ana. Quiero dar eso a otros». La idea echó raíces, creciendo en semanas de charlas nocturnas. Mateo se retiró de su imperio, vendiendo acciones y propiedades con una decisión que la sorprendió. El ático fue lo último, su lujo frío cambiado por una visión que moldearon juntos. Encontraron un tranquilo pueblo junto al lago a horas de Medellín, colinas ondulantes, agua lamiendo la orilla, un lugar donde el aire se sentía limpio y el tiempo se desaceleraba. Era un nuevo comienzo, un lienzo para la vida que querían. Mateo invirtió su fortuna en el Centro de Sanación Ana Vargas, una instalación extensa con paredes blancas y ventanas amplias, diseñada para la esperanza. Ofrecía tratamientos experimentales, asesoramiento, un espacio para aquellos que el mundo había abandonado, justo como ella se había negado a abandonarlo. Se mudaron a una casa junto al lago, una casa de 2 pisos, con un porche que crujía bajo sus pasos. Era modesta comparada con el ático, pero viva, los juguetes de Santiago esparcidos por el suelo, los bocetos de Ana pegados en la nevera, los libros de Mateo alineando los estantes. El pueblo los acogió, su gente cálida pero no intrusiva, y se asentaron en un ritmo que se sentía como respirar. Santiago correteaba por el césped junto al agua, su risa resonando mientras Mateo lo perseguía.
Ana observando desde el porche con una taza de té en las manos. «Es rápido», llamó Mateo, levantando a Santiago, ambos sin aliento y sonriendo. «¿Como su papá?», respondió, su sonrisa suave. «Terco, también». Mateo llevó a Santiago, dejándolo jugar con un montón de hojas. Se sentó junto a ella, su mano encontrando la suya. «Esto es mejor de lo que soñé», dijo, su voz baja. «Tú hiciste esto». «Nosotros hicimos esto», corrigió, apretando su mano. «No estás libre de responsabilidad». Rió el sonido libre y lleno, muy lejos del hombre que conoció en ese ático estéril, lejos del hombre que conoció en ese ático estéril. «Nunca estuve libre de responsabilidad», dijo, sus ojos brillando con una calidez que una vez había sido solo una chispa. «Tú me enseñaste eso». Ana se inclinó hacia él, su cabeza descansando en su hombro mientras el sol se hundía, pintando el lago de tonos dorados y rosados. Santiago balbuceaba cerca, apilando hojas en un montículo desordenado, su pequeño mundo completo en ese momento. La vida que habían construido, esta casa, el centro de sanación, su familia, era un testimonio de lo que habían enfrentado y conquistado. Cada día se sentía como un regalo, ganado con esfuerzo pero profundamente preciado. La boda llegó en primavera, como habían planeado, un día fresco con flores silvestres salpicando los campos alrededor del lago. Fue pequeña, íntima, justo ellos, Santiago, algunos amigos del pueblo, y la madre de Ana, que lloró más fuerte que nadie. Ana usó un vestido sencillo de encaje blanco, su cabello suelto cayendo sobre sus hombros, mientras Mateo estaba de pie frente a ella en un traje gris claro, Santiago en sus brazos, robándose la atención con sus risitas. Intercambiaron votos bajo un arco de madera, sus palabras crudas y honestas. «Prometo amarte», dijo Ana, su voz firme a pesar de las lágrimas, «a través de cada tormenta, cada milagro, siempre». Mateo le devolvió el voto, su mano temblando mientras deslizaba una banda a juego junto a su anillo de compromiso. «Tú eres mi hogar», dijo, «y nunca dejaré de volver a ti». El pueblo celebró con ellos, una fogata crepitando bajo las estrellas mientras la música llenaba el aire. Guitarras, risas, el ritmo alegre de la cumbia. Santiago bailó en los brazos de Ana, sus pequeños pies pataleando, y Mateo los atrajo a ambos, su risa resonando con la de ellos. Era una alegría pura, sin complicaciones, el tipo que ninguno había conocido antes. Mientras la noche se desvanecía, se robaron un momento solos junto al lago, las luces de la fiesta parpadeando a lo lejos. «Esto es para siempre», dijo Mateo, su brazo alrededor de ella, «¿verdad?» «Para siempre», asintió Ana, su cabeza inclinada contra su pecho. «Y un día más». El Centro de Sanación Ana Vargas abrió sus puertas ese verano, sus paredes blancas brillando bajo el sol. Fue un faro para aquellos que lo necesitaban, pacientes con enfermedades raras, familias buscando esperanza, personas que el sistema había descartado. Ana trabajaba junto a Mateo, no como figura decorativa, sino como fuerza guía, sus instintos moldeando los programas del centro. Contrataron médicos que creían en lo imposible, terapeutas que escuchaban, y personal que veía a cada paciente como una persona, no como un caso. Mateo supervisaba las operaciones, pero era la visión de Ana, su empatía, su negativa a rendirse, lo que le daba vida al lugar. Santiago creció en el corazón de todo esto, correteando por los pasillos del centro, su risa un recordatorio constante de por qué lo hacían. A los 2 años, era una tormenta de energía, sus ojos oscuros como los de Mateo, su sonrisa como la de Ana. Lo llevaban al lago los fines de semana, enseñándole a tirar piedras al agua, sus pequeños dedos pegajosos de helado. Ana observaba a Mateo con él, paciente, juguetón,
un padre que nunca dejaba de maravillarse ante su hijo, y sentía su corazón expandirse, la profundidad de su amor aún sorprendiéndola a veces. No estaba exento de desafíos. Había noches en las que Ana se despertaba, su mente retrocediendo a esos meses de silencio, el miedo de haberlo perdido para siempre. Mateo lo sentía, acercándola en la oscuridad, susurrando: «Estoy aquí, amor. No me voy a ninguna parte». Él también llevaba cicatrices, revisiones médicas regulares, el recordatorio persistente de su enfermedad, aunque la cirugía lo había estabilizado. Pero enfrentaban estos momentos juntos, su vínculo endurecido por cada prueba. Un día, años después, Ana estaba en el centro, revisando archivos cuando una paciente, a una mujer joven con una condición similar a la de Mateo, la tomó de la mano. «Gracias», dijo la mujer, sus ojos brillando con lágrimas. «Este lugar me dio una oportunidad, como alguien te dio una a ti». Ana sonrió, su garganta apretada. «No fui yo», dijo. «Fue él, y yo solo lo empujé un poco. Esa noche», se lo contó a Mateo mientras estaban en el porche, Santiago durmiendo adentro, el lago reflejando una luna creciente. «Ella tiene razón, ¿sabes?», dijo, su mano encontrando la suya. «Tú me diste una oportunidad. Todo esto…» Señaló la casa, el centro a lo lejos, el mundo que habían construido. «Es por ti». «No», dijo Ana, girándose para enfrentarlo, su sonrisa suave pero firme. «Es por nosotros, siempre lo ha sido». Mateo la atrajo, besándola bajo la luz de la luna, un eco de ese primer beso en la habitación del hospital. Tentativo entonces, ahora seguro, enraizado en años de amor y lucha. «Siempre», murmuró contra sus labios, y ella sintió la verdad de eso, profunda y firme. Los años pasaron, cada uno trayendo nuevos hitos, el tercer cumpleaños de Santiago, luego el quinto, luego el 10º, su risa llenando la casa mientras crecía alto y curioso. El centro se expandió, sus métodos ganando reconocimiento, salvando vidas que otros habían descartado. Ana y Mateo envejecieron juntos, sus manos entrelazadas en cada paso, sus peleas raras pero fieras, sus reconciliaciones aún más dulces. Tuvieron otro hijo, una niña, Luz, llamada como la abuela de Ana, y la vieron crecer junto a Santiago, sus personalidades chocando y mezclándose en un caos alegre. Una noche, cuando Santiago tenía 15 años y Luz 10, Ana y Mateo se sentaron en el porche, la casa tranquila detrás de ellos. El lago brillaba, su superficie lisa como vidrio, y el aire llevaba el aroma de jazmín. «¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?», preguntó Ana, su cabeza en su hombro, su mano en la suya. «Nunca», dijo Mateo, su voz baja, reflexiva. «Pensé que mi historia terminaría en ese ático. ¿Pero tú?». La miró, sus ojos tan agudos como siempre, aunque ahora arrugados en las esquinas. «Tú lo cambiaste todo». Ella sonrió, apretando su mano. «Valías la pena salvar». Se rió, el sonido cálido y lleno, y la atrajo más cerca. Se quedaron allí, el mundo que habían construido extendiéndose a su alrededor, el centro, sus hijos, el lago que había sido testigo de cada promesa. Habían comenzado con una tarjeta negra, una nota, un vistazo al borde de la muerte, y de alguna manera habían encontrado esto, una vida completa, desordenada, hermosa. No era perfecta, pero era real, y eso era más que suficiente. Mientras las estrellas emergían, Ana apoyó su cabeza contra él, su corazón estable, su historia lejos de terminar. Habían enfrentado el fin una vez, y cada día desde entonces había sido un milagro, uno que vivían juntos, mano a mano, respiración a respiración. ¿Qué harías con una segunda oportunidad en la vida? Comparte tu historia en los comentarios. Queremos saber cómo lo harías tuyo.